¿Qué onda, chavos? Pues ya estamos aquí de nuevo. Vamos a ver ahora los temas correspondientes al segundo parcial. Comenzamos con que el día de ayer les dejé unos videos. Les dejé por ahí unos videos para que los revisaran y los vieran. Y pues continuando con ese mismo tema, ahora les voy a presentar yo un pequeño videito, ¿sale? Vamos a comenzar con esta presentación. Bien, el tema es tipos de soldadura de arco eléctrico. Ya algunos los hemos estado viendo, eh, no tan a detalle, pero de manera muy general. Ya vieron que para este tipo de soldadura se requiere pues un transformador, se requiere generar un arco eléctrico y pues obviamente un electrodo. Dice, la soldadura por arco eléctrico es un proceso de soldadura por fusión en el cual la unificación de los metales se obtiene mediante el calor de un arco eléctrico entre un electrodo y pieza a soldar. El arco eléctrico es una descarga de corriente eléctrica a través de una separación en un circuito y se sostiene por la presencia de una columna de gas ionizado, llamado plasma, a través del cual fluye la corriente. ¿Se acuerdan que les había dicho que se requiere que un gas proteja el arco eléctrico para que no entren algunos componentes de la atmósfera o del aire que pudieran, pues ahora sí que bajar la calidad de nuestro cordón de soldadura? El arco eléctrico se inicia al acercar el electrodo a la pieza. Después del contacto se separa rápidamente de la pieza a una distancia corta. El arco eléctrico produce temperaturas de hasta 5500 grados centígrados o más, que son suficientes para fundir cualquier metal. Se forma un pozo de metal fundido que consiste en metal base y el metal de aporte, cuando se usa. La mayoría de estos tipos de soldadura eléctrico utilizan un material de aporte, que ya lo vimos en el caso de la soldadura de varilla revestida, la SMAU, pues ese material de aporte me lo proporciona la misma varilla y se une, al fundirse, se une con el material que están soldando, el material base. Cerca de la punta del electrodo, perdón, aquí me metí yo ahí un rollo, ¿eh? En la mayoría de los procesos de soldadura con arco eléctrico se agrega un metal de aporte durante la operación para aumentar el volumen y fortalecer la unión soldada. Conforme el electrodo se mueve a lo largo de la unión, el pozo de metal fundido se solidifica de inmediato. Bueno, en esto consiste básicamente el arco eléctrico, la soldadura por arco eléctrico. Como les había dicho, pues la SMAU ya la estuvimos viendo, la SMAU es un electrodo revestido. Este revestimiento es el que se funde y genera el gas protector para que no entren aquí, ahora sí que componentes de la atmósfera. Y pues bueno, aquí vienen sus partes que también ya las vimos. Una fuente de alimentación que es el transformador. Este transformador pues contiene un banco de diodos para poder transformar la corriente alterna, que es la que nosotros tenemos aquí en el tomacorriente, la convierte en corriente directa para poder nosotros tener un positivo y un negativo. Y bueno, de aquí lleva su portaelectrodo, el cable del electrodo, la masa, las pinzas deben ir conectadas a la mesa o al material que vas a soldar. Sus siglas son SMAU, son su nombre, soldadura por arco con electrodo metálico revestido, que son las siglas en inglés. También conocida como soldadura por arco con electrodo recubierto o electrodo revestido. Soldadura de varilla o soldadura manual de arco metálico. Bien, como les comentaba, pues ya la estuvimos por ahí checando. Vamos a continuar con las otras. Básicamente todo el curso pues es enfocado a este tipo de soldadura, dado que pues es la más económica, es la más sencilla y aunque la calidad no es muy buena, pero pues ahora sí que para los trabajos que se requieren más básicos, sobre todo en casa o en la industria, en cuestiones estructurales, pues es la que más se utiliza, ¿verdad? Y como les digo, pues es barata porque la máquina de soldar y el equipo que se requiere para usarla, pues no es ni caro ni difícil de conseguir. Bueno, luego tenemos la soldadura por resistencia. Esta soldadura por resistencia es la que se usa en todas las armadoras de autos, o bueno, en la mayoría, mejor dicho, para soldar toda la carrocería de los coches. Esta soldadura, si se fijan, pues lleva dos electrodos, obviamente uno con carga positiva y otro con carga negativa.
y ustedes colocan dos láminas entre los electrodos, y al momento de que aquí apachurra o aplasta esas láminas, hace circular una corriente, y esa corriente pues funde ese puntito, ese punto de contacto donde está pasando la corriente, pues genera mucho calor y produce que se funda el material, y obviamente al fundirse y después solidificarse se une. Dice, funciona con el paso de una corriente eléctrica a través de las piezas durante un tiempo controlado, con precisión y bajo una presión controlada, y también llamada fuerza. El término soldadura por resistencia se deriva del hecho de que la resistencia de las piezas y los electrodos se utiliza en combinación o en contra para generar calor en su unión. De todos modos, no voy a leer todo lo que viene en la presentación porque se las voy a dejar ahí en los archivos de la plataforma. Fíjense cómo aquí, estos dos son los electrodos, generas aquí una corriente eléctrica, presionas las dos placas, y al presionar y con la corriente eléctrica pues generas aquí el calor para que se unan del punto donde están haciendo contacto. Este tipo de soldadura se usa para láminas muy delgadas. Por ejemplo, yo les decía lo de las carrocerías de los coches, pues incluso si ustedes revisan el coche de algún familiar o su papá o de alguno que ustedes tengan coche, chequen las orillas de las puertas, las orillas del cofre, y se van a ver pequeños puntitos, como pequeñas marcas redondas, circulares. Esas marcas pues son las marcas que hizo la máquina para soldar o unir esas dos láminas, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas? Pues que es un tiempo de proceso muy corto, no requiere consumibles, o sea, no utiliza varillas, tampoco utiliza material de aporte. Esta no se le agrega ningún material de aporte, el material es el mismo de la pieza que están soldando. Es segura, pues la tensión es baja, es limpia, es ecológica, y el resultado pues es una unión bastante pues fiable, ¿verdad? Por eso en las industrias lo usan, porque también es muy rápida. Esto es de segundos, simplemente hace contacto, clic, y se retira, y hacen otro punto y así se van. O sea, al ser un proceso limpio, seguro, ecológico y rápido sobre todo, pues es por lo que las armadoras de autos lo utilizan bastante. Vean por ejemplo aquí, es un ejemplo de en las imágenes, aquí están ensamblando, por ejemplo, vean aquí cómo están uniendo estas dos partes de la carrocería del coche, y estos son los dos electrodos, aquí viene un electrodo, aquí viene el otro, y simplemente pues aquí ejerce presión, es como si fuera una grapa, ¿no? Similar, ejerce presión como las grapadoras, y al circular la corriente y la presión, pues aquí funde el material y lo une en pequeños puntitos. Por eso yo les decía, pueden ustedes revisar en algún automóvil y van a ver todas estas marquitas, todos estos puntitos de la soldadura por resistencia que se le aplicó ahí a esas láminas. Incluso pues, la mayoría están robotizados, como ya están definidas las coordenadas exactas donde tiene que aplicar el cordón de soldadura, los mismos robots hacen esa operación. Bien, luego tenemos la soldadura MIG, también llamada microalambre. Esta de acá, soldadura por resistencia, no tiene unas siglas, no se las puse, pero ahorita se las menciono. La soldadura MIG, microalambre, igual las siglas MIG, pues es el significado de esto de soldadura por microalambre en inglés. Es GMA, también se puede conocer como GMAW, que significa soldadura de arco metálico con gas. Este tipo de soldadura es muy similar a la anterior, solo que el electrodo no es una varilla. El electrodo es un cable, es un alambre de cobre y va enrollado en la máquina. Entonces la misma máquina va surtiendo de este electrodo, les digo, es un pequeño como alambrito de cobre por donde circula la corriente. Y como no está revestido, ¿se acuerdan que les dije? Nosotros necesitamos proteger el arco del ambiente. Entonces, este tipo de soldadura lo que usa es que en lugar de protegerlo con un revestimiento que se funde, aquí lo que hace es utilizar un gas, la pistola o antorcha, pues sí, la antorcha que se utiliza, tiene por aquí por el centro el electrodo, el cual va saliendo,
va saliendo, porque obviamente se va fundiendo, se va consumiendo, y alrededor va saliendo un gas protector. Ese gas protector para esta soldadura MIG se utiliza principalmente el CO2, dióxido de carbono. Entonces vean, por ejemplo, el equipo de la soldadura de microalambre. Este es el rollo, el carrete, es un rollo de alambre que les digo es el que se pone aquí en la máquina, y conforme va soldando, cuando tú aplanas el gatillo de aquí del soplete o de la pistola, aprietas el gatillo, y al apretar el gatillo pues el mecanismo funciona surtiendo el alambre. Esto ya lo debieron haber visto en los videos que les dejé de ayer. Entonces ahorita nada más estoy haciendo como un repaso general, un cierre de lo que se supone que ya más o menos vieron. Entonces este rollo va girando y va surtiendo de ese alambre del electrodo, que al final se va consumiendo y se va uniendo aquí a las piezas que están soldando. Y les decía, esta máquina prácticamente es lo mismo que la soldadura anterior, la SMAO, la de varilla revestida, pero esta, pues lo que se le anexa es el mecanismo del rollo del carrete de alambre para soldar. Y obviamente pues su tanque de gas, porque se acuerdan que les dije, surte aquí a la pistola, y aquí al momento de salir, sale por aquí por alrededor ese gas protector. Y les digo, ese gas pues es CO2, entonces requiere también obviamente un tanque, un cilindro de gas CO2. Se va consumiendo y tienen que irlo pues rellenando, ¿verdad? Obviamente también el gas pues tiene que llevar su regulador de presión, su regulador de flujo, incluso sus manómetros, reguladores de presión. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo de soldadura autógena. Todos los tanques de gas siempre deben tener un regulador, y el manómetro de preferencia también. Incluso ustedes vean en su casa, el tanque de gas que tienen en su casa tiene un regulador, porque tenemos que regular la presión. La presión que hay adentro del tanque es muy alta. Si ustedes abren aquí directamente, el gas va a salir, pues ahora sí que a muy alta presión, y puede llegar a ser muy peligroso. Por lo tanto, aparte de que se va a acabar luego. Por ejemplo, les digo, en el tanque de su casa, pues tiene un regulador que va a regular la presión que requieren en la estufa. Aquí lo que va a hacer es regular la presión que se requiere aquí en la pistola, que no es la misma presión que tenemos dentro del tanque. Para eso existen los reguladores. Y los manómetros se le anexan pues para ir verificando qué presión es la que está generando o cuál es la que está saliendo. Obviamente pues estos reguladores, su nombre lo dice, son reguladores, se les puede variar la presión. Quizás el de la casa no, porque ya es una presión estandarizada en todas las estufas, pero a veces en los equipos de soldadura pues sí se requiere, dependiendo del trabajo y del tipo de pistola o lo que vayan a hacer, se requiere regular cuánta presión se ocupa de acuerdo al fabricante. Y si se fijan, lo demás es exactamente igual a la soldadura SMAO. Es un transformador donde están ustedes generando corriente. Esa corriente pues sale por las pinzas, o dependiendo de la polaridad, pues sale por alguno de los cables y llega a las pinzas de tierra, y por el otro lado, el positivo o el negativo, repito, dependiendo de la polaridad, pues llega aquí a la pistola, al electrodo, y pues baja al material que están soldando de manera muy similar. Sigue siendo un arco eléctrico, porque el cable, aquí sigue habiendo un arco eléctrico, brinca la corriente o salta desde el electrodo hasta la pieza que estamos soldando. Y esa es la diferencia. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de soldadura? Bueno, pues este tipo de soldadura lo que tiene es que, a diferencia del otro, en el otro se les acaba la varilla. En el SMAO, se les termina la varilla y tienen que cortar y cambiar la varilla, poner una nueva y volver a empezar. Entonces, esas discontinuidades, el estar cambiando la varilla, pues te genera ahí ciertas situaciones de baja calidad por la discontinuidad del cordón. En cambio acá, pues no tienes que estar cambiando la varilla, o sea, hasta que se acaba el carrete, pero el carrete te dura bastante, es demasiado el tiempo que puedes tú seguir usando o aplicando un cordón continuo sin necesidad de
pues cortarlo o de tener que detener el proceso. Esas son las ventajas de soldadura. Aparte, pues el CO2 es un gas un poquito más noble, es un gas que te genera una mayor calidad en la deposición de la soldadura. Entonces, pues es un tipo de soldadura mucho más eficiente que el anterior. Estoy explicando aquí los tipos de soldadura de menos a más, o sea, en cuanto a calidad. El de menor calidad es el SMAU, lo sigue por resistencia y luego viene la MIG. Obviamente, pues este tipo de soldadura es un poco más cara porque pues tienen que estar, el carrete del alambre es más barato que estar comprando la varilla, o al menos es similar, pero sí tienen que estar comprando el CO2, entonces esto sí es un poco más caro, por lo tanto pues sí es menos aplicable. Un soldador que hace portones o puertas o no sé, protecciones de la casa, etcétera, pues va a preferir utilizar el anterior porque le genera menos gastos de material, menos gastos de consumo, y en realidad la calidad que requiere para sus proyectos o sus trabajos pues no es tan necesario que tenga una calidad tan alta como pues sí, más alta que la que genera en varilla revestida. Por lo tanto, pues sí, es preferible o ellos prefieren utilizar el anterior, pero para trabajos más especializados que requieren un acabado y una resistencia en la unión de soldadura mucho mayor, pues obviamente el siguiente sería la soldadura de microalambre o soldadura MIG. Luego tenemos la soldadura SAW o también llamada arco sumergido. En este proceso son procesos automatizados. Aquí si se fijan, chequen la imagen, es similar al anterior, también tiene un cable, un electrodo con un carrete de electrodo como con su máquina para ir surtiendo el electrodo, pero la diferencia es que no usa un gas. En lugar de utilizar un gas para proteger aquí la zona del electrodo, utiliza un fundente que es algo así como una arena, como arenita. Entonces hay una tolva o un mecanismo que va soltando esta arenita o este fundente justo en el lugar donde está generando el arco eléctrico. Y ese fundente pues va enterrando en tierra aquí parte del electrodo, la punta del electrodo, y obviamente el arco de soldadura pues queda enterrado dentro de ese fundente. Y pues una de las ventajas es que aquí no se genera la luz de deslumbramiento, esa luz que pues sí hace daño en la vista, y entonces permite que pues se pueda trabajar en espacios cerrados, donde hay bastantes trabajadores, sin que les esté aquí afectando el deslumbramiento, porque la luz queda pues enterrada. Y detrás de él regularmente va otra como aspiradora, aspirando el fundente de sobra para volverlo a reutilizar. Ese fundente también se funde internamente, se funde un poco con el cordón de soldadura y le proporciona unas propiedades de calidad mayores a la que se utilizaría por medio del gas CO2. Luego, fíjense aquí, por ejemplo, aquí está la imagen. Igual, tenemos un electrodo que se va consumiendo y aquí la arena va saliendo, perdón, no la arena, es el fundente. Va saliendo por aquí mismo y va enterrando aquí el arco eléctrico. Y lo que les decía, acá atrás va como un recolector, una pequeña aspiradora, donde va absorbiendo todo el fundente de desecho, no de desecho, sino el que no se utilizó, para volverlo a rellenar y hacer el ciclo, vuelve a rellenar la tolva y vuelve a salir por acá. Obviamente, pues el fundente sí se va también disminuyendo en cantidad porque sí, cierta parte se va fundiendo debido a la alta temperatura que se genera aquí en el arco eléctrico. Y si se fijan, miren aquí en la imagen cómo queda enterrado y aquí adentro queda el cordón de soldadura.
Y este debe ser un proceso automatizado, sobre todo en operaciones lineales, o sea, me refiero a que el cordón tenga que ser una línea o tenga que ser, pues ahora sí que derechito, porque como no estás viendo el cordón, no estás viendo dónde está soldando, porque lo tapa el fundente, pues entonces sí se requiere que sea un proceso automatizado. Se utiliza mucho en tuberías. Miren, aquí por ejemplo está soldando un tubo por dentro. ¿Sí? Son tuberías de grandes diámetros que se utilizan sobre todo para instalaciones subterráneas de drenaje, gas o de agua. Entonces, pues son una lámina, la lámina la doblan, la enrollan y por último soldan la unión. Y les digo, pues sí hay que, pues ahora sí que acomodar muy bien todo el material que van a soldar, porque repito, pues como no ven, no se ve qué es lo que se va a soldar, y es un proceso automatizado. Bien, siguiente, soldadura TIG. La soldadura TIG, es un electrodo de tungsteno. Esta es de mucha mayor calidad a las anteriores y es muy buena soldadura. Se utiliza sobre todo para soldadura de acero inoxidable. El acero inoxidable es el material ese que ustedes ven en los puestos de tacos, ¿sí? Que requiere, si se fijan, vean cómo el acabado, o incluso también hay rines de acero inoxidable, vean el acabado que tiene, es un acabado muy liso y muy brillante. ¿Qué es la ventaja? Bueno, por ejemplo, en los restaurantes, en las taquerías y todo eso, pues se requiere que tenga una superficie muy lisa para que las bacterias de la comida pues no se queden ahí como en la porosidad del material. Si fuera un material muy poroso, pues se generarían muchas bacterias ahí y pues ustedes saben que la industria alimentaria pues tiene que tener pues ciertos parámetros de limpieza. Entonces, es lo que nos proporciona la soldadura TIG, que son sus siglas en inglés, Tungsten Inert Gas, o sea, soldadura de tungsteno con gas inerte. Se le llama de tungsteno porque el electrodo, a diferencia de los anteriores, es un electrodo de tungsteno. El tungsteno es un material que resiste muy altas temperaturas, es muy resistente a altas temperaturas. Y lo que tiene este electrodo es que no se consume, o sea, no se deshace. Este electrodo lo usas y lo vuelves a usar y lo sigues usando pues todo el tiempo y no se funde con el metal que están soldando, no se desgasta. Y para proteger utiliza todavía un gas que me da todavía mayores prestaciones o mayores calidades en el cordón de soldadura. Ese gas que utiliza es similar a la TIG. En el MIG, es similar al MIG. En el MIG utilizamos dióxido de carbono, CO2. Y en el tungsteno utiliza argón. Sale por aquí el gas, argón. O bien a veces incluso se puede utilizar helio, el helio como el que usan los globos para que suban en el aire, ¿verdad? Como los globos aerostáticos. Entonces, este helio o el argón pues sale por la pistola, por la antorcha y protege el cordón de soldadura. Esas son las dos diferencias que tiene este tipo de soldadura. Primero, el electrodo es de tungsteno, no se consume, y el gas protector es gas argón. Pero aquí tenemos una situación, este tipo de soldadura pues no utiliza material de aporte. Al no consumirse el electrodo no hay material de aporte, por lo tanto tú tienes que agregar el material de aporte con una pequeña varilla. Déjenme ver si puse una imagen de esto. Canijo, no. Bueno, cuando está soldando, el operador con una mano sujeta la antorcha y con otra mano va sujetando una varilla de acero. Dependiendo si va a soldar acero inoxidable, si va a soldar dos placas de acero inoxidable, pues tiene que tener una varilla de acero inoxidable. Es muy similar a lo que ustedes hacen con el cautín, que con una mano sujetan el cautín y con la otra sujetan la soldadura de estaño. Bueno, pues aquí es similar, con una mano sujetan la antorcha TIG y con la otra mano sujetan la varilla de acero inoxidable
para poder ustedes irle agregando ese material con el cual van a rellenar. Es necesario a veces rellenar o por ejemplo, si van a soldar tubos, no sé si han visto, luego a veces hay portones de tubos de acero inoxidable que se ven bien padres. Entonces, pues para poder unirlos y hacerles el cordón, tienen que agregar un material de aporte, y ese material de aporte pues va a ser una varilla de acero inoxidable también. Es muy bueno este tipo de soldadura, repito, el acabado que deja es muy brillante, no se oxida. Ese es el otro ventaja, que al ser acero inoxidable y tener un buen acabado, pues tú puedes, les decía, en la industria alimentaria o en los puestos ahí en las cocinetas y demás, pues hay demasiada humedad porque pues obviamente se lava, incluso en las mismas, en las tarjas de la cocina que son de acero inoxidable donde lavan los trastes, pues toda esa humedad no corroe, no oxida el material. Y al ser el cordón igual de acero inoxidable con soldadura TIG, pues también deja un muy buen acabado, queda brillante, que de muy buena calidad y resistente a la oxidación y la corrosión. Por eso es tan bueno este tipo de soldadura. Sin embargo, el equipo que tienen que utilizar pues es mucho más caro. Les repito, el más barato es el SMAU, luego sigue el MIG, luego sigue el arco sumergido, que era pero pues también el equipo, para estar comprando el equipo robotizado es muy caro, tiene que ser para aplicaciones muy específicas. Y en este otro, pues la antorcha es cara, el gas argón es todavía mucho más caro que el gas CO2, y aparte el electrodo de tungsteno pues también es más caro. A veces el electrodo de tungsteno, cuando ya lo utilizas mucho, pues se desafila, entonces hay que afilarle la punta porque se achata, y eso ocasiona pues problemas en el arco eléctrico, y la tienen que ir afilando en el esmeril para que pues siga trabajando de manera adecuada, conveniente. ¿Qué más respecto a esta soldadura? Bueno, como les dije, a veces también incluso se le agrega a la antorcha, tiene aquí un conducto, pues sí, unos ductos de circulación de agua, para nosotros mantener el electrodo de tungsteno, mantenerlo frío, que no se sobrecaliente, porque si se calienta demasiado, entonces sí, se va a empezar a doblar, incluso puede llegar a fundirse. Cuando se trabaja a muy altas temperaturas, 4000, 5000 grados centígrados, sí es necesario conectarle una bomba de recirculación de agua que va a mandar agua por aquí por los ductos de la antorcha va a circular el agua y regresa a la bomba, aquí al depósito de agua, como los sistemas de refrigeración o de enfriamiento de los coches, ¿no? Que ustedes saben que al coche pues le avientan su refrigerante, y ese refrigerante circula por dentro del motor para mantener frío algunas componentes del motor que requerimos que no se vayan a doblar o a fundir. Luego, cuando no deja de funcionar el sistema de enfriamiento, es cuando dicen que el motor se desviela o que se pandearon las cabezas. Pues sí, porque se doblaron, se perdieron su geometría que debe de tener, y entonces es cuando el coche empieza a generar problemas. Por eso siempre el sistema de enfriamiento pues es tan importante, ¿verdad? Ahora, si van a trabajar a temperaturas menores de 1500, 1500, pues quizá no sea tan necesaria ponerle la recirculación o ponerle el agua. Por eso a veces tampoco lo utilizan, en algunos lugares no utilizan esto que conecte el agua, lo pueden utilizar así. Igual pues lleva su tanque, ese tanque pues tanque de argón o helio, con su manómetro, su caudalímetro, su manómetro y su caudalímetro, o su regulador de presión, regulador de caudal. Volvemos a lo mismo que les comenté, la presión que hay en el tanque va a depender de la cantidad de argón que tiene, y esa presión es muy alta para lo que se requiere aquí en la antorcha. Por eso intermedio hay que aplicarle aquí un regulador que nos va a mantener la presión. O sea, la presión que viene aquí por el tanque es cierta presión, que pueden ser, no sé, 2000 libras, mientras que la que se utiliza acá en la antorcha pues ya se reduce hasta 4, 5 libras, 10 libras, no sé, dependiendo de lo que van a soldar y
la temperatura que van a usar, lo que se requiere por el fabricante o las características o las especificaciones de la antorcha que están utilizando. Y igual, pues lleva, como todas las máquinas de soldar por arco, pues su máquina eléctrica o su transformador, por donde va a salir la corriente. Entonces la corriente viene aquí, sale, llega al electrodo, baja hacia la pieza que van a soldar y regresa por su cable de masa. O bien al revés, sale por el cable de masa y regresa por el cable de la antorcha. Igual, dependiendo de la polaridad que están trabajando, ¿verdad? Les digo, pues sí, se utiliza mucho para acero inoxidable. El acero inoxidable es una aleación de acero a la cual se le agrega cromo y níquel. El acero inoxidable es una aleación de acero con cromo y níquel. El cromo y níquel es lo que nos da las propiedades del acabado, del brillo y de la resistencia a la corrosión y a la oxidación. Y también nos da muchas propiedades de resistencia a las altas temperaturas. Entonces tampoco se deforma con temperaturas muy bajas. Se requieren temperaturas mucho más altas para poder deformarlo. También se utiliza para aluminio, magnesio, aleaciones de cobre, etc. Plomo, plata, oro, aceros al carbono, muchos metales. La mayoría de los metales ferrosos, todos los metales ferrosos se pueden soldar con así como también algunos no ferrosos, como el aluminio y el cobre. Bien, igual este tipo de soldadura de arco eléctrico se utiliza para materiales ferrosos, principalmente. Y el acero es un material ferroso, la fundición es un material ferroso. Todos los materiales ferrosos, bien fácil, son los que contienen en su elemento pues fierro. El acero es una aleación de fierro, ¿sí? El acero depende del nivel de carbono que tenga. Para que nosotros obtengamos un acero, pues hay que al fierro bajarle la cantidad de carbono que contienen sus moléculas. Y las que no contienen fierro, pues son las no ferrosas, por eso se llaman ferrosas y no ferrosas. Y esas no ferrosas, pues corresponden al aluminio, el magnesio y el cobre principalmente, que son de las que más se utilizan. Esas no contienen fierro. Por lo tanto, sus niveles sus temperaturas de fusión son mucho más bajas. El aluminio, su temperatura de fusión son 850, 900 grados centígrados, ya se funde. El cobre son 1050, a los 1050 ya también se está fundiendo, mientras que el acero se requiere en 1400, 1500. El acero inoxidable pues ya se va hasta 1700. Y no se diga el níquel o el tuxteno, como el que les decía del electrodo de tuxteno. Estos dos materiales ya requieren arriba de 2000 grados de temperatura para poder fundirse. Entonces pues sí, son de las características que tiene este tipo de soldadura. Les digo, es una soldadura de muy alta eficiencia. Después de que desarrollaron la de tuxteno, desarrollaron una todavía mucho más eficiente, que es la soldadura PAU o soldadura de plasma. Esta soldadura de plasma es similar a la TIG, ¿sí? Solo que un poco más avanzada. Utiliza un electrodo de tuxteno no consumible igualmente, y pues la temperatura que pueden alcanzar es muy muy alta y es muy rápida. O sea, en un instante alcanza temperaturas muy muy altas para poder soldar ustedes las piezas de trabajo que necesitan soldar. Igual funciona con una corriente eléctrica que salta del electrodo a la pieza, generando un campo eléctrico. Pero aquí, y esta es la diferencia, aquí en la antorcha, que tiene un conducto con un gas aquí a alta presión, a muy alta presión. Ese gas, al mezclarse con el electrodo, se incendia. Como viene a muy alta presión, se incendia y genera aquí que salga, pues ahora sí como se le llama, una antorcha de color blanco. Al salir a alta presión y con tanta fuerza, genera aquí un color blanco, y por eso le llaman plasma. Pues sí, ¿cómo se dice? Una antorcha color blanca plasmática, y por eso es por lo que se le llamó soldadura de plasma. Este gas que viene aquí regularmente también es argón, como el que vimos en la TIG,
a veces también mezclado con un poco de nitrógeno. Incluso hay ocasiones en las que utilizan aire normal por medio de un compresor. Esto va conectado a un compresor para que nos proporcione la alta presión que se requiere aquí al salir. Y también lleva un gas protector, como todos los demás. Ese gas protector, pues regularmente suele ser dióxido de carbono, igual que la soldadura de micoalambre, CO2. Y también lleva sus canales de agua para enfriar el electrodo, mantener frío el electrodo y que no se vaya a fundir o se vaya a deformar o a doblar, ¿verdad? Se emplea un gas, generalmente argón puro, que pasa a estado plasmático por medio de un orificio de reducción que estrangula el paso del gas, logrando aumentar la velocidad del mismo, dirigiendo al metal que se desea soldar un chorro concentrado que puede alcanzar una temperatura de entre 20.000 hasta 28.000 grados centígrados. Les digo, al salir aquí el gas a alta presión, a muy altas presiones, y se mezcla con el cordón de soldadura, pues aquí genera temperaturas mucho más altas. Y les digo, es un color blanquecino, como ya lo debieron haber visto en los videos de ayer, que pues por eso es que se le llama soldadura de plasma. Y igual su gas protector, CO2. El gas protector, pues es porque el argón no lo protege, o sea, no es su función. Su función es aumentar la temperatura, pero no llega a proteger aquí el cordón, así que se le tiene que agregar CO2. Hay ocasiones en las que lo utilizan así, sin gas protector, y la soldadura pues queda regularmente de buena calidad, pero si quieres una muy alta calidad, aquí sí ya tiene que ser con su gas protector. Se utiliza para materiales de muy alto punto de fusión, por ejemplo para soldar tungsteno. ¿Quieres soldar tungsteno? Pues entonces hay que utilizar soldadura de plasma. Tungsteno, níquel, incluso también acero inoxidable. Igual su equipo, miren aquí por ejemplo, se utiliza principalmente en uniones de alta calidad, tales como las requeridas en construcción aeroespacial, plantas de procesos químicos e industrias petroleras. Son, pues ahora sí que campos o sí, aplicaciones que requieren una soldadura de muy alta calidad. Simplemente piensen en los cohetes, para ir al espacio tienen que ir todas las piezas unidas con mucha resistencia por las altas temperaturas que va a generar al atravesar la atmósfera, la estructura del cohete. Este tipo de soldadura no contamina, o sea, no contamina para nada el metal base, no produce escoria. ¿Se acuerdan que la escoria es todo eso que se le quita después al cordón? Y se puede utilizar para soldar los mismos materiales que se sueldan con TIG y otras aleaciones y materiales muy delgados. Por eso les decía, un cohete que viaja al espacio pues requiere un material en su estructura, en su carcasa, tiene que tener un material muy resistente a las altas temperaturas, pero a su vez lo suficientemente delgados para que no pese tanto, porque si pesa mucho, pues van a necesitar mucha más potencia para poder levantarlo y mandarlo hasta las distancias que requieren mandarlo. Y entonces el equipo pues viene igual, su máquina de transformador eléctrico conectado a la antorcha, igual su gas a alta presión, el gas a alta presión del argón, y su gas protector CO2 para proteger aquí la zona de la soldadura. Igual, pues sí, todo lo demás va similar, un positivo, un negativo y una antorcha. Esta antorcha es la que contiene el electrodo y la que mezcla o es donde tiene todos los conductos por donde va saliendo los diferentes tipos de gases y el agua, etc. ¿De acuerdo? Bien, esto sería todo por hoy. Jóvenes, por ahí les voy a subir en un momento un cuestionario acerca de este tema, del tema de ayer, obviamente de los videos, que son estos mismos temas que acabo de presentar.
Referentes a todo esto de la soldadura de arco eléctrico, les voy a subir ahí un cuestionario, lo contestan, obviamente automáticamente ahí queda registrado, no se les olvide ponerle el nombre y pues cualquier cosa, esta sería la tarea número 1 del segundo parcial, ¿de acuerdo? Y nos vemos entonces la próxima clase, hasta luego.